noches, mi nombre es María Esther Torres Gil, soy estudiante de la Universidad del Quindío en el programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación voy a hacer la ilustración sobre la elaboración, presentación y aplicación de las tablas de retención documental. Bienvenidos. A partir de la Ley 80 de 1989, donde se aprobó la prolongación de las tablas de retención documental, para el Archivo General de la Nación fue una gran preocupación de saber cómo se iba a aplicar estas tablas de retención documental como ente responsable de esta actividad en nuestro país y asimismo también para aquellos como el Sistema Nacional de Archivos. ¿Qué son las tablas de retención documental? Ellas son una serie de es un listado de series, subseries, las cuales están codificadas con sus correspondientes tipos documentales, las cuales han sido producidas o recibidas por una unidad administrativa o una oficina, en las cuales se estipula los tiempos de retención que se va a tener en el archivo de gestión central e histórico. Las tablas de retención documentales las hay de dos clases, las generales y las específicas. Un ejemplo de tablas de retención documental generales son los circulares, memorándum o directivas presidenciales. Son los documentos llamados facilitativos. En cambio, las tablas específicas son aquellas que son las historias clínicas, actas de sesiones de consejo que se requieren aquellos documentos característicos de cada organismo. Hay muchos beneficios de saber retención documental, entre ellos encontramos que una facilidad en la información permite que el servicio que le muestre al usuario sea eficaz y sea rápido. El control de acceso a la información es mucho más fácil de entender. Hay forma de poder saber qué documentos se debe conservar en cada fase de su vida, en qué documentos, hasta qué tiempo se debe conservar en el archivo de gestión, en el archivo central y en el archivo histórico. Garantiza además qué se debe hacer después de que estos documentos pasan estos tiempos de permanencia, si se eliminan, si se conservan, qué tipo de conservación se le hace, si se van a microfilmar y quiénes son los que van a cumplir esa misión. También regula las transferencias documentales, cuando las oficinas deben realizar transferencias primarias del archivo de gestión al archivo central y cuando el archivo central debe hacer transferencias al archivo histórico. Otra de las importancias es el manejo integral de los documentos. Facilita también la organización de ellos al identificar los tipos documentales que hacen parte de las series documentales. Permite identificar los documentos que son, diferenciar los documentos de los que son de archivo de apoyo y los que pertenecen a TRD, que son los que se van a conservar. Las tablas de retención documental tienen un marco jurídico. Comenzamos a partir del Acuerdo 012 de 1991, por el cual se fija el plazo para la presentación de las tablas de retención documental en los organismos nacionales. Posteriormente, el Acuerdo 18 de 1995 indica la reglamentación para la presentación de las tablas de retención documental en el Archivo General de la Nación. En la Ley 524 del 2000, en el artículo 24, indica que es obligatorio de las entidades realizar y aplicar sus tablas de retención documental. Por consiguiente, el Acuerdo 39 del 2002 indica el procedimiento que se debe realizar para elaborar y aplicar las tablas de retención documental. Bueno, ahora vamos con las etapas que se debe realizar para la elaboración, presentación y aplicación de las TRD, tablas de retención documental. La primera etapa que encontramos es la investigación preliminar. Esta presentación preliminar se basa en varias subetapas. La primera es la compilación de la información de la institución. Requerimos saber de la institución su organigrama, cuáles son las normativas que se crean, cuál es la normativa que creó la organización y que creó sus diferentes oficinas, cuáles son esas ordenanzas, resoluciones y demás actos administrativos, las normas que inciden en la producción, trámite y conservación de los documentos, si existen manuales de funciones por dependencias, si hay resoluciones de trámites que permiten saber la creación y si esa empresa estuvo más antes funcionando con otra empresa. La segunda etapa son las entrevistas. Las entrevistas tienen que ver con un
una serie de preguntas que se le hace a cada funcionario en sus oficinas. Se divide en dos partes esas entrevistas. La primera parte que se le hace al funcionario de la oficina y se le indica, por ejemplo, la ubicación de su estructura orgánica, la fecha de su última asignación de funciones, el acto administrativo, sus funciones, que él cumple dentro de esas actividades y qué documentos produce, qué documentos se dan a raíz de la producción de sus funciones, cuáles son sus unidades documentales que tramita, cuáles de esos documentos él los elimina, no de importancia, y cuáles considera que realmente son de importancia. Y la segunda parte de la encuesta es con referente al tipo documental, donde se indica cuál es su oficina productora, nombre de la unidad documental, funciones, cumple ese documento dentro de esa oficina. También hay otras características como no solamente estamos identificando documentos físicos, también otro tipo de documentos, si son cintas magnéticas, microfilm, qué tiempo de estimación considera el funcionario que esa información deba conservarse en su oficina, cuánto cree que pueda conservarse posteriormente y si considera que eso sea de conservación para después, para toda la vida, o si ya cumpliendo cierto tiempo de permanencia ya deja de tener un valor contable, jurídico, histórico y se puede eliminar. Así entonces hay una serie de preguntas que nos va a dar luces a los archivistas para saber y estimar el tiempo de permanencia y si se requiere para eliminación documental o para su conservación total dentro del archivo histórico. Segunda etapa, el análisis de interpretación de la información de la recolección. Después que se ha conservado, se ha hecho estas entrevistas y se ha recolectado toda la información requerida, se pasa a analizar esos datos. Primero, miramos todos los documentos producidos en cada oficina y esas van a ser nuestras series y subseries. Y voy por la parte, vamos a mirar organigramas. Empezamos por la cabeza, el organigrama. Como se ve aquí en este ejemplo, cada oficina va a tener un código. Las oficinas centrales van a tener un código principal y las oficinas que dependen de ello van a tener el código siguiente. Por ejemplo, aquí vemos Consejo Municipal 100, despacho de alcaldía 200, pero que despacho de alcaldía depende de la Secretaría General de Gobierno, entonces va a ser 210, que depende también otra oficina que se llama Secretaría de Hacienda, entonces va a tener la 220 y así sucesivamente. Y también las series y subseries van a tener sus códigos por orden alfabético. Hay que tener en cuenta, las series siempre se escriben en mayúscula y las subseries se van a escribir en minúscula. Luego miramos entonces de cada dependencia qué series y qué subseries ellos son los que producen. ¿Con qué sabemos esta información? Gracias a las entrevistas que realizamos en cada una de las dependencias. Posteriormente, con esa información vamos a hacer la valoración documental, que les quería comentar anteriormente, cuántos años requiere que esta oficina, el documento se conserve con ellos y cuáles se requieren de eliminación posterior. Luego vamos a la tercera etapa y la presentación de las tablas de retención documental. Estas tablas de retención documental, como se muestra en ejemplo para la Universidad del Tolima, van a tener información como la entidad productora, qué oficina la produjo, el código de la oficina, de la serie y de la subserie. ¿Cuánto va a ser su tiempo de retención en el archivo de gestión, en el archivo central y su exposición final que en el archivo histórico? Si se va a conservar totalmente, si se va a eliminar, a microfilmar o a seleccionar. ¿Y qué observaciones vemos dentro de estas series? Pero también observamos que no solamente encontramos series o subseries, también los tipos documentales que es la unidad mínima administrativa que hace parte de ese legajo. Ahora bien, diligenciamos el formato tabla de retención documental para la presentación del comité interno de archivo, que es la introducción, por qué es importante hacer la tabla de retención documental, la presentación de la misma y los anexos, que son toda la información que recopilamos para poderla crear, que es el primer paso que habíamos indicado anteriormente. La presentamos primero ante el Consejo Municipal de Archivos, luego el Consejo Departamental de Archivos. Pasamos a la cuarta aplicación, que es cuando ya la tabla de retención documental en su tercera fase, que es el Archivo General de la Nación, esta ha sido aprobada, entonces enviamos una información generalizada a todas las oficinas donde indicamos la aplicación de esta tabla de retención documental
que esto lo debe hacer el representante legal de la institución o de la organización o del organismo, con sus normas para poderse aplicar, dando una aclaración también de cómo van a ser las transferencias primarias para que asimismo las oficinas respectivas se informen cuándo deben hacer este procedimiento. Los pasos a seguir, entonces, cuando estas oficinas ya han recibido el comunicado, saben cuáles son las tablas de retención que se le aplica a sus, a sus puestos de trabajo, ellos deben de realizar la siguiente aplicación. Su primer paso es empezar a sacar, a dividir sus documentos entre los que pertenecen a la tabla de retención y los que son a documentos de apoyo. A estos documentos de tabla de retención documental se les debe identificar con su código, serie y subserie. Asimismo, el segundo paso es que dentro de estos documentos que se organizan dentro de cada legajo, saber qué sistema de ordenación se le va a dar, si es sistema alfabético o sistema numérico o alfanumérico, dependiendo de la información que tenga cada serie y subserie documental. El tercer paso entonces es ubicar la información, digamos, desde el orden cronológico en su carpeta, entonces desde enero. Siempre empieza la fecha más lejos o viejita, perdón por la expresión, y culmina con la fecha más reciente. Así es como se inicia un legajo. El cuarto piso, entonces el cuarto paso es indicar entonces en una pestañita el código y el nombre de la serie y la subserie del documento para identificarlo más rápido dentro de un archivador vertical. El quinto paso, entonces vamos a organizarlos por orden alfabético dentro de ese archivo digital y así sucesivamente, de tal manera que nos sea más fácil encontrarlo como lo vemos en el sexto, séptimo y octavo paso. Es importante que nuestro archivador al lado izquierdo esté identificado con la tabla de retención documental. Y el noveno paso es organizar nuestro archivo de apoyo, muy por aparte que también pues vamos a nuestra consideración a indicar su serie documental como correspondencia, como comunicaciones oficiales, asuntos estudiantiles, sí, aquellos documentos que no hacen parte de la tabla de retención documental. Vamos a la quinta etapa. Unas tablas de retención documental cuando se crean no van a quedar así para siempre. Resulta que entre una organización hay muchas modificaciones, hay puestos que se crean nuevos, hay oficinas que desaparecen, hay funciones nuevas, eso crea nuevos documentos, entonces a raíz de eso se hace necesario estar actualizando las tablas de retención documental. ¿Cómo se hace? Se hace un cronograma en donde se indican los tiempos en que se debe estar verificando esa aplicación de las tablas de retención documental, primero que todo. A raíz de esa aplicación se hacen unas entrevistas y en esas entrevistas se indica qué modificaciones se han producido en su puesto de trabajo. A raíz de esa información se estima si hay que realizar una modificación a la tabla de retención documental. Luego de elaborar luego de elaborar y hacer esta actualización, vuelve a hacer el mismo trámite por el comité interno de archivo, por el comité municipal, luego por el departamental, hasta llegar por tercero al Archivo General de la Nación. Una vez ellos han aprobado esa modificación de la tabla de retención documental, se aplica, entonces se envía el acto administrativo, la información a las diferentes dependencias, informando sobre la nueva TRD para que ellos entonces también se actualicen y vean en qué tiempo deben hacer sus transferencias y vuelve el ciclo nuevamente. Y así culminamos con nuestra presentación. Muchas gracias.